Este tema yo creo que nos debe interesar a todos porque se trata de violencia patrimonial. Y es que cada vez son más los adultos mayores que sus familiares, en su mayoría, los dejan sin nada. El esfuerzo de sus manos se va violentando justamente su vida a través de su patrimonio. Vean, yo sigo quitándome el azúcar. Le voy a dar algunos datos que nos deberían de interesar, y es que mire usted cómo ha crecido esto de la violencia patrimonial. Estos son datos exclusivamente de la Asociación Gerontológica Costarricense. Sin embargo, los números podrían variar a nivel judicial. Escuche bien, estos son personas que AGECO ha atendido. Por ejemplo, en el 2022 recibió cerca de 90 denuncias por violencia patrimonial. En el 2023 recibió 99 denuncias, es decir, va en aumento. En el 2024, escuche bien, porque se recibieron 113 denuncias por violencia patrimonial, es decir, adultos mayores que son violentados y que se quedan sin propiedades, sin cuentas bancarias y demás. En lo que va de este 2025, se han atendido más de 27 denuncias por violencia patrimonial. Es decir, las cifras van en aumento. Estos números son exclusivos de AGECO, sin embargo, como les dije anteriormente, podrían variar en estrados judiciales. Se encuentra conmigo Andrea Monge García, representante de AGECO, y se encuentra con nosotros también Zaira Salazar Castro, abogada experta justamente en temas que tienen que ver con violencia. Bienvenidas, gracias por acompañarnos. Andrea, iniciamos con usted como representante de AGECO. El clima que en violencia patrimonial han sentido ustedes. Claro. Bueno, la violencia patrimonial, junto con las otras violencias contra las personas mayores, tienen muchas complejidades. La primera es que usualmente quienes las perpetran son las personas del núcleo más inmediato. Entonces son las personas de su espacio, que debería ser un espacio seguro, y es en donde se viven esas situaciones de violencia. Entonces imaginémonos qué situación tan difícil, tan contradictoria y sobre todo tan dolorosa, papás y mamás teniendo que enfrentarse que las personas que son sus ofensoras son sus hijos e hijas. Y en violencia patrimonial además se da muchísimo más esta situación, pensando que justo la cultura latina, ¿verdad? Muchas veces lo vemos como una linealidad, todo lo que es de papá y mamá también es de los hijos, entonces de repente hay interferencias por ahí, consultas constantes con respecto a la herencia, testimonios, inclusive testamentos, perdón, inclusive el tema de el poder retirar del dinero de los cajeros automáticos, que tal vez hay un tema ahí de brecha, o la utilización de estas aplicaciones móviles en donde también podría haber brecha. Entonces justamente pues vuelve a las personas mayores proclives a que se den ese tipo de circunstancias. ¿Quiénes son más afectados desde el punto de vista de AGECO? ¿Se ha podido dimensionar si hombres o mujeres o no necesariamente? Vieras que de las llamadas recibidas, y eso es algo importante porque en violencia siempre decimos que se maneja un subregistro importante. ¿Y por qué? Porque las personas no llaman a denunciar este tipo de temas, ¿verdad? Muchas veces no lo hacen. En las llamadas recibidas podemos decir que a mayor edad, mayor condición de vulnerabilidad. Y esto no pensándolo como de que la edad nos trae deterioro, no en esa línea, sino en el sentido de que a más edad las personas pueden ser más proclives a tener más brecha, a pensar que entonces tengo que dejar resuelto el tema de testamentos y demás. Y las mujeres, claramente podemos identificar que las mujeres sí son las que al menos nos consultan más en esta línea telefónica. Licenciada, usted ha vivido muy de cerca justamente este fenómeno que parece no detenerse en Costa Rica. Por supuesto, es realmente muy grave la situación de los adultos mayores en relación con la explotación o la violencia patrimonial que se les aplica. Le podría indicar que yo he tenido casos
casos terribles, por ejemplo, una mamá, y lo que dice la licenciada es cierto en el sentido de que las mujeres son las más, es que somos las que tenemos el corazón más suave, entonces a veces un hijo manipula a la mamá, que no tengo dónde vivir, que estoy pasando necesidad con los chiquitos, que el alquiler ya no me alcanza el sueldo, y entonces muchas veces tal vez la mamá viuda, que ya el esposo ha muerto, entonces llega y les da, por ejemplo, la casa, véngase a vivir aquí a la casa, ¿verdad? Peor error, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan, porque yo he tenido casos de que me han llegado a contar que les dan la casa, ¿verdad? Una señora, el esposo le había construido una cocina, que el sueño de ella toda su vida era tener una cocina grande, donde ella pudiera hacer panes y postres y todo, pues para contarles, esa señora le hicieron un cuarto atrás, la nuera, la mandó al cuarto atrás y se apoderó totalmente de toda la casa. Y el hijo mudo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, por dicha que la casa ya no la había traspasado. Ojo, y no eso la es había importante traspasado. porque cuando usted se queda mudo ante una situación como esta, cuando usted no dice nada, usted se convierte en cómplice. Y eso es lo que tenemos que erradicar, porque al final de cuentas esto es asunto de todos, porque de momento, si algo tenemos fijo, y abro comillas, es que todos vamos a llegar a más grandes de lo que estamos, si Dios nos deja, y entonces es un tema en el que todos tenemos que ir trabajando. Vea, mi recomendación número 1 para los adultos mayores y las adultas mayores es que no traspasen bienes en vida. No traspasen bienes en vidas. Que, por ejemplo, es muy complicado una mortual, todos lo sabemos, y es muy cara una mortual, sumamente cara. Pero entonces no hagamos mortuales, ok, traspasemos el bien, pero nos reservamos de por vida el usufructo, uso y habitación. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a poder usar el bien hasta que me muera, que no me lo van a poder hipotecar, porque tuve un caso de que se lo traspasó y se lo hipotecaron y lo perdieron y la mamá a la calle, ¿verdad? Entonces, incluso con el usufructo reservado a favor del papá o de la mamá que queden o del adulto mayor, es increíble porque no se puede ni siquiera, si el hijo se metió en una torta y le embargaron en la nuda propiedad, que es lo que él va a tener mientras la mamá no muera o el papá no muera, eso no puede ser embargable el usufructo que es de la mamá. Entonces yo tuve un caso que el muchacho se metió en problemas, le embargaron en la nuda propiedad, pero la mamá siguió viviendo ahí porque tenía el usufructo. Entonces, si quieren traspasarle bienes a sus hijos, háganlo, sí, porque les van a evitar el costo y lo tedioso que representa una mortual, que por Dios, una mortual es algo carísimo, ¿verdad? Porque es el abogado, es el perito, es los timbres, es hacer la cuenta partición, bueno, es una cosa terrible. Entonces, traspasen, perfecto, traspasen, pero con reserva del usufructo. ¿Por qué? Porque si usted se reserva el usufructo, nadie le va a tocar el bien hasta que usted cierre los ojos. Y lo más importante, una vez que la persona adulta mayor fallezca, no hay que abrir mortual. Lo único que hace es que se va ante un notario público, se cancela ese usufructo que tiene un costo como de 150,000 colones y ahí termina todo. O sea, esa es la fórmula esencial para poder traspasar los bienes con la seguridad de que no me van a tirar un cuarto atrás, de que no me van a quitar nada y que yo al final no voy a tener que ir como hijo a abrir una mortual. Andrea, es importante que no guardemos silencio en este tema. Y a veces, no solo en familia, a veces tenemos vecinos que sospechamos que hay un asunto de estos de por medio. A través de la línea de AGECO se puede hacer de manera anónima. ¿Cómo funciona? Sí, lo primero es que siempre decimos que la información es poder, ¿verdad? Justo como mencionaba ahora la licenciada, la información es poder. O sea, tener los recursos para decir qué puedo hacer ante una circunstancia, esto protege completamente que se den estas situaciones. En la línea de orientación, este es un espacio de escucha, información y orientación, que además es atendida por personas voluntarias mayores también. Entonces es un espacio que decimos un espacio seguro entre pares, en donde las personas pueden llamar, y muchas de las llamadas es casi que a consultar, ¿esto que me está pasando podrá ser violencia?
esto que me está pasando, que por ejemplo, como yo ya no puedo sacar del cajero automático y quiero ir al cajero automático, pero me dicen que no, que van y me traen la plata y listo, eso será violencia. Claro. Muchas de las consultas ingresan en esta línea de decir... Que ahí está justamente en pantalla la línea del Servicio de Orientación Legal de AGECO. Ahí está en pantalla con números grandes, igual se lo voy a dar para que usted lo verifique, 2542-4527 o 2542-4508. Y además, esta línea no es solamente para la persona mayor, sino también, por ejemplo, para hijos o hijas, hermanos. Que tengamos dudas. Exacto, que se estén dando cuenta de algo que está sucediendo. ¿Qué trámite, por ejemplo, Andrea, se le da a estas denuncias que llegan a donde ustedes? Sí, es importante que en la línea lo que hacemos, decimos 3 cosas fundamentales. Escuchamos, informamos y orientamos. Tenemos convenios con diferentes instituciones, por ejemplo, con la Oficina de Atención y Protección a la Víctima, en donde a las personas, si bien este reporte que hacen AGECO no constituye una denuncia, pero sí le brindamos toda la información para ahora sí, dónde usted puede ir a denunciar, cuál es la instancia que le va a brindar toda la información para este proceso, que a veces la gente no lo hace pensando que es muy tedioso. Bueno, desde el Servicio de Orientación bajamos esa información para que usted pueda tener todas las herramientas y ahora sí denunciar. Puede, por ejemplo, un vecino, una vecina, realizar cualquier consulta, inclusive de forma anónima. En el país también contamos con una línea directa de CONAPAM, que es el 1165. En esta línea también las personas pueden ir a hacer consultas y justo le vamos a informar cuáles son las herramientas. Vamos a repasar, licenciada, antes de darle la palabra, vamos a repasar un violentómetro de las personas adultas mayores. Este es material que nos lo facilitó AGECO y ahí lo tiene usted en pantalla. Es más, vamos a ver, dice, vamos a empezar de abajo hacia arriba. Dice, reaccione, la violencia aumentará. Atención, recibe constantes preguntas acerca de su testamento u otros, le hacen falsas promesas a cambio de sus bienes, le obligan a cuidar nietos y nietas, responden por usted ante consultas en citas médicas u otras, cuestionan su capacidad para tomar decisiones, le tratan de manera infantil, le ridiculizan u ofenden, le ignoran, le culpabilizan, le hacen bromas irreverentes u ofensivas. Estas son llamadas de atención, señor, señora, que usted debe prestar atención. ¿Dónde inicia la alerta? Bueno, vamos a leer. Recibe humillaciones en público o privado, controlan su pensión u otras pertenencias, le engañan para firmar documentos, le manipulan para que ingrese a un hogar o larga distancia, toman decisiones por usted, limitan sus salidas, le prohíben amistades o parejas, su familia se desentiende de usted, le excluyen de actividades familiares. Y atención, porque cuando es considerado una emergencia, usted va a pasar situaciones como esta. Preste atención. Recibe amenazas de sacarle de su casa, abandono o muerte. Le amarran a una silla o cama. Es víctima de cualquier forma de agresión física, por ejemplo, pellizcos, golpes, jalones. Recibe manoseos o caricias inadecuadas. Le quitan sus bienes, le encierran o aíslan. Es una situación, en una situación, por ejemplo, de cuidado, bañan o exponen su cuerpo frente a otras personas. Hay mala administración de la medicación, higiene, alimentación e indicaciones médicas. Vean, esta entrevista yo la hice pensando, les voy a contar, chicas, en una orientadora del colegio que yo tuve. La señora se llevó a vivir a uno de sus estudiantes a su casa porque el estudiante manifestaba, él ya era mayor de edad, esta orientadora vivía con su esposo, que era un señor enfermo, y ella en buena nota se llevó a su estudiante, que era víctima de violencia, se lo llevó para su casa. Lo cierto es que 2 años después, ella pierde su casa porque este muchacho le quita su casa, le quita su patrimonio, por lo que ella había trabajado toda su vida, ella y su esposa.
Entonces, vean que este tipo de violencia de patrimonio no respeta, si usted estudió, si no estudió, no respeta su edad, tampoco, porque además era una señora joven, ¿verdad? Entonces, si usted se identifica con algún grado de violencia de estos que le hemos manifestado, pues a prestar mucha atención. Andrea Monge, muchísimas gracias por habernos acompañado, igual a la licenciada Zaira Salazar, gracias por habernos acompañado y por su aporte. Continuamos con más aquí en Vive la Mañana. Vamos a un corte comercial, ya regresamos.